Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Aquí junto con Paula queremos darle la bienvenida a nuestros videos de YouTube. Estos son los videos de la serie Eclesiastés. En nuestra iglesia estamos aprendiendo acerca del libro de Eclesiastés que está en la Biblia. Y les invitamos a poder acompañarnos todas las semanas. Queremos compartir contigo la palabra de Dios. Así que espero que este mensaje sea de bendición para tu vida. Abra su Biblia en Eclesiastés capítulo 2 del versículo 1 al 2. Hermanos, seguimos con la serie Eclesiastés. Yo estoy fascinado con esta serie. Hoy vamos a hablar sobre el experimento del placer. El experimento del placer. Eclesiastés capítulo 2 del versículo 1 al versículo 11. No me deje leerlo solo. Pero acompáñenme en la lectura, porque yo voy a hacer una lectura con el énfasis que me gustaría darle. Dice así la palabra del Señor. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces. Y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Muy bien, oramos. Querido Dios, te damos gracias por tu palabra. Queremos, Señor, que tú hables de una manera especial a tu iglesia, que hoy podamos hablar también de una manera clara a todos aquellos que van a estar viendo el video después. Señor, gracias porque traspasas las distancias, acortas nuestras distancias contigo y nos haces percibirte, nos haces ser sensibles a ti. Señor, ilumina nuestra mente, cautiva nuestro corazón y que nosotros podamos hoy escuchar tu voz y sentirte en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Eclesiastés tenía esta pregunta. ¿Esto es todo lo que hay en la vida o hay más? Él le dijo a su alma, ven ahora y te probaré con placer. Ya que fui a buscar en la sabiduría del mundo y encontré aflicción de espíritu, bueno, ven ahora y te probaré con placer. Diviértete. Era un loquillo, ¿no? Parece mi compadre aquí. Esta breve declaración es importante porque la palabra prueba indica que lo que sigue es un experimento con los placeres de la vida. La otra palabra importante aquí es yo. No sé si ustedes vieron en mi lectura, mucho ensimismamiento, mucho egocentrismo, pero en este primer versículo tiene al menos dos yo, tiene tres en el original, pero tiene al menos dos yo en el español. La otra palabra importante aquí es yo, y no es nada más y nada menos que
un fuerte sentido de autocomplacencia en la búsqueda del placer egocéntrico. Aquí el predicador es un hedonista experimental. Elige hacer de su propia felicidad personal su principal objetivo en la vida. Decide vivir para sí mismo en lugar de vivir para Dios. Entonces yo le quiero decir así, de entrada, ¿no le parece conocido eso? La mayoría de nosotros tomamos nuestras decisiones basándonos en lo que maximizará nuestro placer y nuestra felicidad. Buscamos pequeñas islas de alivio en lo que a menudo es una existencia dolorosa, como veíamos en el sermón pasado. Pero inmediatamente el predicador hace un spoiler conocido ya para nosotros. Su experimento fracasó. Y su experimento fracasó tan espectacularmente como la primera. El placer no satisfizo su alma más que la sabiduría. Y el texto dice, he aquí, y exige nuestra atención. Esta cláusula es muy importante, porque dice, he aquí, exige nuestra atención. Y es prácticamente lo que nos está diciendo el predicador es, hazte el spoiler tú solo. También será vanidad. Si tú haces lo mismo que yo, hazte el spoiler tú solo. Todo será vanidad. Hermanos, todos nosotros hemos tenido un momento en el que le hemos suplicado a Dios por las cosas que ahora tenemos. Oramos por un trabajo, ¿o no? ¿Cuándo nosotros hemos orado por un trabajo? Hemos orado por un salario mejor, hemos orado por una casa, por un cónyuge, por una familia, lo que quieras. Y ahora tenemos todas esas cosas y todavía no estamos satisfechos. O sea, ¿qué necesitas para ser feliz? ¿Qué necesitamos para ser feliz? ¿El nuevo iPhone? ¿Un auto nuevo? ¿Una casa nueva? ¿Un ascenso? ¿Una nueva relación? Nuestras vidas enteras son así. Eclesiastés hizo un experimento y sacó conclusiones. El predicador sabía que creemos que necesitamos más para ser felices. Pero él nos dice que lo tenía todo y se fue con las manos vacías. ¿Sabe cuál es nuestra lucha? Nuestra lucha está ahí. Creerle a Salomón cuando nos dice, lo tuve todo, lo hice todo, lo tenía todo y no tenía sentido. Hermanos, solo miremos vidas como las de Robin Williams, la de Marilyn Monroe, la de Kurt Cobain. Lo tenían todo y solo les trajo dolor. Entonces, Eclesiastés hizo un experimento y su objetivo era determinar si el placer proporciona una base sólida para nuestras vidas. Si debería ser una fuerza impulsora y concluye que era inútil. Pero aquí el punto es, y déjenme ahí hacer mi propio spoiler, que el punto aquí no creo que sea elegir entre placer y no placer. Y yo quiero que hoy nosotros superemos ese discurso evangélico que tengo que elegir por las cosas materiales o por el Señor. Superemos eso, ¿no? Aquí Dios no está haciéndonos elegir por el placer o por el no placer o por el dolor. Me parece que aquí el experimento del placer puede resultar mejor para nosotros. ¿Le parece? Veamos. La primera cosa, el experimento desde el placer muestra la redención de la alegría. Aquí los niños pueden pintar gente riendo a carcajadas. Eso, porque hay otro punto que va a ser gente feliz. Así que gente riendo a carcajadas. ¿Ok? Muy bien, dice versículo 2. A la risa dije, enloqueces. Y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar a mi carne con vino y que anduviese mi corazón con sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Este texto es muy difícil, pero déjeme intentar explicárselo. A la risa dije, enloqueces. Lo que le dije a la risa es, te tornas pecaminoso. Coelet, el predicador Eclesiastés, descubrió que cuando se trata de comprender el significado de nuestra existencia, la búsqueda por la alegría como un fin en sí mismo
como un objetivo en la vida, podría tornarse pecaminoso. Porque sabemos que la risa es parte de un momento, pero no es la alegría duradera. Hay una necesidad escondida de perpetuar la risa en nuestra vida, y por eso en su experimento con la alegría, el alcohol era en realidad un lubricante, un estimulante para su risa. Porque dice el texto, propuse en mi corazón estimular mi cuerpo con vino. Y aquí el vino puede ser ahora todo tipo de excesos con alcohol y con las drogas. Póngale el exceso que usted quiera, ¿sí? No es el degustar el vino como un placer de la vida. Es utilizar el vino o lo que sea como un estimulante para la risa. Para allá va el texto. Lo interesante del texto es la discusión que se produce en torno a la siguiente frase: y que anduviese en mi corazón en sabiduría con retención de la necedad. En otra versión queda mucho más claro: y mientras seguía buscando sabiduría, me aferré a la insensatez. Su dilema era evidente. Buscaba, como un conocedor del buen vino, disfrutar con dominio propio. Pero aferrarse a la insensatez significa que en ese experimento se emborrachó descuidadamente. Quedó más curado que el vino, quedó cocido quedó. Y aquí el punto es este, que Salomón probó la sabiduría y la locura. Intentó manejarlo, pero no pudo. Entonces probó la sabiduría y la locura, probó todos los ángulos y salió vacío. ¿Por qué lo hizo? Esa es la pregunta que yo me hacía esta semana. ¿Por qué lo hizo? Quería saber si beber y el descontrol eran la mejor solución al vacío de la vida frente a la muerte. Si no hay nada más debajo del cielo, entonces la voy a pasar bien y voy a borrarme. En realidad lo que el texto dice es eso, que él quiso descubrir si el descontrol era la mejor solución al vacío al vacío de la vida frente a la muerte, y concluyó que no quita el dolor. Quería descubrir qué de bueno le encuentran los hombres a la búsqueda de la alegría como un fin en sí mismo. El texto dice, debajo del cielo todos los contados días de nuestra vida, y él experimentó dolor. Su experimento con el placer, su experimento con la alegría resultó en dolor. Pero ya se dio cuenta, ¿cierto? Otra vez el predicador está intentando descubrir el propósito del hombre bajo el cielo. Ese es el problema del predicador. Una vez más, Eclesiastés toma una perspectiva terrenal como si este mundo maldito fuera todo lo que hay. Hermanos, si hay Dios, si hay esperanza por encima del sol, vale la pena saber que hay una especie de risa gozosa que da gloria a Dios, una forma de vivir con alegría de tal manera que sea una antesala de la eternidad. ¿Cuál es o cuál debería ser el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y disfrutarlo a Él para siempre. Ahí está la verdadera belleza de la alegría. Cuando nosotros la interpretamos con una perspectiva por encima del sol. Porque si hay Dios y si hay esperanza, hay que disfrutarlo a Él y hay que alegrarnos en Él. Por eso podemos en nuestro experimento con el placer redimir la alegría con la risa, con el disfrute de un buen vino, disfrutando la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Sí? La primera cosa. La segunda cosa, en este experimento del placer, la recuperación del paraíso. Ahí para los niños que están dibujando, pueden dibujar jardines, casas, construcciones. Dice versículo 4 al versículo 8. Engrandecí mis obras. Mire el egocentrismo aquí. Engrandecí mis obras
edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión de grandes vacas y de ovejas, más que de todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. El experimento del placer siguió con los placeres en la vida, con otros placeres en la vida. La descripción de todo lo que hizo muestra que ejercía, mire, presta atención, muestra que ejercía una creatividad, muestra que ejercía un poder y muestra que ejercía un control increíbles. Sus capacidades eran tan espectaculares como arquitecto, como diseñador, como constructor. Era hábil en la viticultura, en la producción de vino. Se lució en la horticultura, en la silvicultura, plantando flores, árboles, frutales. Todo ocurre aquí en plural: casas, viñas, jardines, parques, árboles, piscinas. ¿A qué les suena? ¿A qué les suena? Suena como un ser divino en un segundo jardín del Edén. Esa fue la figura que vino a mi mente. Lo que tenemos aquí es que su experimento del placer fue crear un pequeño mundo dentro de un mundo. Un pequeño mundo armonioso, multiforme, exquisito. Un jardín del Edén secular lleno de delicias y sin frutos prohibidos. Era como un paraíso recuperado. Pero lo más llamativo era que todas estas grandes obras no eran obras públicas. Es tremendo eso en el texto. Formaban parte de su residencia privada. Vivía a lo grande en el jardín de su propio placer. Todo está en la primera persona de su egocentrismo. No eran obras públicas, eran obras privadas. Él se había creado un mundo dentro de su mundo. Él había creado su propio jardín del Edén. Estaba recuperando o intentando recuperar su jardín del Edén. Entonces, además de casas, de viñas, de huertos, de jardines, él poseía esclavos y esclavas, vacas y rebaños, porque con todo lo que tenía que hacer necesitaba una gran fuerza laboral y alimentación abundante para llevar adelante todos sus proyectos. Por otro lado, tenía mucho dinero, producto de los impuestos sobre su pueblo y de las potencias extranjeras. Luego usó parte de ese dinero para hacer conciertos privados de música para él, en su propia residencia. Tengo cantores, dice, tengo hombres y mujeres. Y por último, pocas personas han experimentado el sexo en una escala tan grande como él. Primera de Reyes 11:3 nos da los números de lujo erótico de este vasto harén que fue la guinda real de su pastel de placer. En resumen, comida, dinero, música y sexo. Se lo repito, ¿no? Comida, dinero, música y sexo. Hermanos, la pregunta mía fue esta semana, siendo honesto conmigo mismo, ¿estamos en contra nosotros de eso? Superémoslo, ¿no? Superemos así. ¿Cómo es posible que Salomón haya tenido eso? Comida, dinero, música y sexo. ¡Qué terrible! En lugar de estar adorando a Dios, en lugar de estar en el culto todos los días, él tenía comida, dinero, música y sexo. ¿Cómo es posible? Vamos, superémoslo. Sabemos que la vida es más que comida, dinero, música y sexo. Pero difícilmente llamaríamos vida a una existencia privada de comida, dinero, música y sexo. Entonces Dios no nos da a elegir entre una vida llena de placeres y una vida ascética en el desierto. Superemos eso. El punto aquí es que podemos vivir todo eso en el ambiente de Dios.
Ese es el gran desafío de nuestro experimento del placer. Podemos vivir música, dinero, comida y sexo en el ambiente de Dios y con el diseño de Dios y con los propósitos de Dios. El paraíso se vive para Dios o no se vive, y en eso radica el sentido de su existencia. Entonces, hermanos, Dios no nos da a elegir. Dios no es un aguafiesta en nuestra vida que viene a decir, no, nada de exceso de comida, nada de dinero, nada de música y nada de sexo. No, Dios viene y dice, vive todo eso, pero vívelo en mi ambiente, con mi diseño y en mis propósitos. Aleluya, nosotros deberíamos gozar más de la vida, hermanos. Dios no nos ha invitado a tener una vida en el desierto. Dios nos ha invitado a vivir la vida, a gozarla, pero dentro del ambiente de Dios, en el diseño de Dios y con los propósitos de Dios. Entonces, en nuestro experimento del placer, nosotros podemos experimentar una nueva realidad de alegría en nuestra vida. Muy bien. La tercera, el experimento del placer, nos trae una expectativa de la recompensa. La expectativa de la recompensa. Versículos 9 y 10. Y los niños pueden dibujar a una persona feliz, que es diferente a la gente riendo a carcajadas. A ver cómo se lo imaginan. Una persona feliz. Muy bien, versículo 9 al 10 dice, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. Bien interesante eso. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Muy interesante esta parte. Muy bien. Para terminar su experimento, el predicador muestra su expectativa de la recompensa. Siempre que veía algo que quería, lo tomaba. Siempre que estaba tentado a entregarse a un placer carnal, lo hacía. No había nada que se negara a sí mismo, nada. Estaba visiblemente entretenido e interiormente satisfecho, aparentemente. Y todo esto porque pensó que se lo había ganado. Es muy interesante lo que dice el texto. Me lo merezco. Él se decía a sí mismo, mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. El texto nos muestra que seguía siendo tan inteligente como siempre. El texto dice, conservé conmigo mi sabiduría. Aún tenía la expectativa de que su experimento le mostrara si el placer traería significado a su vida o no. Entonces, ¿cuál fue el resultado? ¿Qué les sucede a las personas que persiguen todos sus placeres como su principal expectativa en la vida? ¿Qué les sucede? La respuesta ya lo deberíamos saber, que nunca estarán satisfechos. Que nunca estarán satisfechos. Y hoy tenemos más de casi todo, excepto la felicidad. Cuando yo era niño, yo soñaba con tener una tele, pero chiquita, que yo lo había visto en un aviso de una tele que cabía en una mano. Y era como algo espectacular y yo soñaba con eso. Soñaba con algún día yo voy a trabajar para comprarme mi tele chiquita y que nadie me prohíba ver los monitos que yo quiero. Nadie. Porque todo siempre, no, es que vamos a ver las noticias, que vamos a ver esto, que vamos a ver lo otro. Y era solo una tele en la casa. Y yo soñaba con esa tele chiquita. Decía, y esa tele yo me la voy a llevar a mi cama. Y yo voy a ver en mi cama mi monito preferido. Y nadie más me va a decir, porque además esa pantallita es solo para una sola persona. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó 30 años después, 40 años después? Bueno, aquí estoy, con mi pantallita, con mi telefonito, con mis videos, y yo descubro que hoy tengo más de casi todo, excepto la felicidad. Que nunca estaremos satisfechos, porque uno quiere más y más y más. De hecho, cuanto más tenemos, más infelices somos, porque sabemos que nunca podremos obtener
todas las cosas nuevas que queremos. Muy bien. Entonces, la mayoría de nosotros, si realmente hubiéramos aprendido a mirar en nuestro propio corazón, sabríamos que lo que queremos es algo que no se puede tener en este mundo. Ningún trabajo, ningún anhelo, ningún matrimonio, ningún viaje, ningún objeto, ninguna tele chiquita, ningún aprendizaje puede satisfacer realmente y puede cumplir con las expectativas de nuestro corazón. De hecho, si pudiéramos encontrar una satisfacción duradera en los placeres terrenales, nunca reconoceríamos nuestra necesidad de Dios. La expectativa de la recompensa permanecerá. La expectativa de la recompensa se mantendrá. ¿Por qué? Porque la satisfacción solo viene en Dios mismo. Y para que nuestra insatisfacción nos enseñe a volvernos hacia Él, siempre permanecerá en nuestra vida. Hermanos, nuestros anhelos insatisfechos nos dan una pista espiritual de que no fuimos creados para nuestro placer. Si pudiéramos encontrar una satisfacción verdadera o duradera en los placeres terrenales, nunca reconoceríamos nuestra necesidad de Dios. La satisfacción solo viene en Dios mismo para que nuestra satisfacción nos enseñe a volvernos hacia Él. ¿Cómo termina esto? Versículo 11. Miré yo luego todas las cosas que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. A mí me está gustando Eclesiastés porque me meto en las brechas que él abre. Porque me meto en las zanjas que él abre en el texto. Mire lo que encontré. El predicador termina su experimento diciendo, miré yo. Y es muy interesante que en el original significa literalmente me enfrenté. Miré fijamente a los ojos de todas las obras que había hecho mis manos. Miré fijamente y me enfrenté con el trabajo que tomé para hacerlas. Hermanos, ya es hora de que nosotros nos enfrentemos y miremos fijamente en todo el esfuerzo que nosotros hacemos por ser felices. El placer perseguido por sí mismo no satisface ni puede satisfacer nuestra alma. Aprendamos esta lección de Eclesiastés. La respuesta es que nuestra insatisfacción con la vida debe llevarnos a Dios, no lejos de Dios, debe llevarnos hacia Dios. Si todos los placeres bajo el sol no pueden satisfacer nuestras almas, entonces debemos mirar más allá de este mundo, hacia Dios por encima del cielo, porque cuando nos volvemos a Dios, Dios nos propone vivir nuestra vida en Cristo y sucede algo maravilloso en nuestra vida. Los mismos placeres que una vez no pudieron satisfacernos, entonces ahora nos ayudan a encontrar un gozo aún mayor en la bondad de Dios. Hermanos, no es una cosa o la otra, es integrar a nuestra vida la alegría para vivirlo en el ambiente de Dios. Esta es una invitación para que el experimento del placer obtenga un mejor resultado en nosotros. En Cristo, hermanos, nosotros podemos tener un mejor resultado de nuestro experimento con el placer. Dios no nos pone en una encrucijada entre el placer y el dolor. Más bien nos dice que experimentemos el placer en Dios. Él, es más, nos dice que experimentemos el placer de Dios cuando recibimos la risa entre amigos como un regalo de Él. Nosotros estamos experimentando el placer de Dios. Cuando recibimos el vino como un regalo de Dios, estamos experimentando el placer de Dios. O cuando diseñamos buenas casas y otros edificios, siempre que los construyamos para la gloria de Dios y el bien de otras personas y no solo para nuestra propia grandeza. Cuando damos un paseo en el parque, cuando salimos con nuestros hijos, cuando salimos con nuestra esposa, cuando plantamos un hermoso jardín, cuando hay
recompensa por nuestro trabajo que se hace para la gloria de Dios, cuando la plata y el oro obtienen un significado desde la generosidad, desde el servicio en el reino de Dios, cuando en la música se deleita el oído y mueve nuestras emociones hacia la adoración de Dios, estamos viviendo el placer de Dios. Dios no es un aguafiestas, no está tratando de quitarnos el placer, sino de darnos el placer con un sentido, con un significado. No necesitamos ser tan ricos como Salomón. Simplemente tenemos que ver lo que hay en el mundo que nos rodea y saber que nos llega a nuestra vida como un regalo de Dios. La próxima vez que esté degustando un vino, agradezca a Dios. La próxima vez que esté entre amigos, agradezca a Dios. La próxima vez que esté con su esposa, agradezca a Dios. La próxima vez que usted pueda divertirse y echar una buena carcajada, agradezca a Dios, porque en ese momento Dios le está concediendo de su gracia maravillosa. Hermanos, hoy el Señor nos está llamando a disfrutar del placer que proviene del disfrute de Dios. Y esto va a pasar cuando recibamos todos los placeres de nuestra vida como un regalo de Dios. Dios es el Dios del placer. Por tanto, cualquier placer legítimo que experimentamos es un regalo de su maravillosa bondad. Por eso, ¿cuál es el fin del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Hermanos, aquí no hay placer, una opción por el placer o por el no placer. Aquí hay una opción por Dios. Es disfrutar nuestra vida en Dios, vivir nuestra vida para Dios, vivir nuestra vida con Dios. Él nos muestra su maravillosa bondad a partir de todas las cosas que nos entrega para ser disfrutadas en nuestra vida. No sé usted, pero esta pandemia nos ha colocado a todos nosotros en esta dinámica, ¿cierto? Hay cosas que nosotros hacíamos que formaban parte de nuestra rutina. Hoy apreciamos tanto el poder salir con la familia, con nuestro pase verde y con el tema de las vacunas listas, a salir juntos y decir, gracias Señor por este placer. Cuando no me daba cuenta que era un privilegio, ahora me doy cuenta que es un regalo de tu maravillosa bondad en nuestra vida. Que el Señor nos ayude a ser sensibles, a ser perceptivos, que todo lo que viene a nuestra vida, que nos trae alegría, viene en Dios y vuelve al Señor, porque todo es de Él y para Él. Que el Señor nos bendiga y que aprendamos a vivir el placer en el ambiente de Dios, en el diseño de Dios y en los propósitos de Dios. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos bendiga. ¿Oramos? Gracias, Señor, por la alegría. Gracias, Señor, por el placer. Gracias, Señor, porque en nuestro experimento del placer no caminaremos por la senda del predicador de Eclesiastés. Caminaremos por la senda de la brecha que Él mismo abre. Que si hay Dios, que si hay esperanza, viviremos el placer de Dios. Gracias, Señor, por darnos esta bendición en nuestra vida. Y queremos estar ahí, en tu placer, en tu ambiente, en tu diseño, en tus propósitos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Te agradezco muchísimo que te hayas quedado hasta el final. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Suscríbete a nuestro canal. Todas las semanas estamos presentando videos y mensajes que sabemos que pueden ser de bendición para tu vida. Así que te esperamos la próxima semana en este mismo canal. Nos vemos. Bendiciones.